Buenos días, hermanos. El Señor les continúe bendiciendo. ¿Qué tal si usted en algún momento entrara a un restaurante, pidiera el plato más suculento que observara en el restaurante, se lo comiera con todo el agrado y después se enterara que era carne de perro? Sería algo difícil para usted, ¿no? Seguramente si usted tiene una mascota que ama, tendría remordimiento de conciencia por mucho tiempo. Bueno, voy a pedirles que me acompañen en esta mañana a Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 10. Hechos de los Apóstoles es el cuarto libro del Nuevo Testamento, inmediatamente anterior a Romanos. Hechos de los Apóstoles en el capítulo 10. Y a medida que lo vayan encontrando, voy a pedirles que se pongan sobre sus pies y vamos a leer entre los versículos 9 hasta el versículo 23, verso 9 al 23. Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles entre el versículo 9, 10, Hechos de los Apóstoles capítulo 10, entre el verso 9 y el 23. No se preocupe que ya se acostumbran los niños a estar ahí atrás. Sí. Hechos de los Apóstoles en el capítulo 10, verso 9 al 23. Dice la palabra del Señor, la cual leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro descendió a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio. Descendiendo les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, que tiene buen testimonio de toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó. Padre y Rey glorioso del cielo, déjame antes, Dios, de poder entrar a predicar este texto, suplicar que tu Espíritu Santo sea obrando en mi vida, en mi corazón, en mi boca, en mi mente. Padre, que sea tu palabra predicada. Mira, Señor, a este hombre débil, necesitado de ti, ciertamente indigno de proclamar tu palabra, enfrente de tu iglesia, la cual ha venido hambrienta, Dios, y deseando ser alimentados conforme a tu voluntad
Yo te pido, Señor, que no los dejes salir de acá de la misma manera y que me ayudes, Dios, mediante tu Espíritu, a poder proclamar tu bendita palabra. Señor, te lo suplicamos, te lo suplico, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? La ilustración, sin duda, es muy conmovedora. La ilustración está hablando ciertamente de lo que tiene que hablar. La ilustración está hablando de Pedro allí enfrente de perros, de reptiles, de diversos animales a los cuales él va a tener que enfrentarse, y Dios le está diciendo: mata y come. Esto no es una decisión fácil, hermanos, es una decisión difícil. No se trata de que Pedro se encuentre enfrente de un asunto meramente enigmático. Ciertamente que se encuentra enfrente de un asunto que tocará las fibras más íntimas de su corazón, su religiosidad. La razón abierta por la cual el Señor está colocando a Pedro en esta situación es comprensible al final, cuando nosotros nos damos cuenta de su conclusión. Antes de poder mencionar cualquier aplicación que tenga este texto, necesito que tú entiendas lo que el texto está afirmando. El texto está hablando de un hombre llamado Cornelio. Cornelio es un hombre romano, centurión, es decir, que es principal entre el ejército de los romanos. Y este hombre centurión es un hombre piadoso. Él cree en el mismo Dios que creen los judíos. Él cree en el mismo Dios que tienen los hebreos y ha estado orando al Dios de los hebreos por largo tiempo. Y es un hombre piadoso, y es un hombre hospitalario, y es un hombre que da de más, y es un hombre que hace bienes a las personas que se encuentran cercanas. Es un hombre dadivoso, pero es un hombre que todavía no tiene toda la revelación de Dios. Le toca conformarse con una parte de la revelación, y en eso comienza entonces nuestro texto. Cornelio ha estado orando a Dios, y Dios ha enviado un ángel, y el ángel le ha dicho: Cornelio, envía a este lugar, allá hay un hombre llamado Simón Pedro, y hazlo venir a este lugar y que te explique las verdades de la palabra de Dios. Él le ha mandado a que llame a un evangelista. Le ha mandado a que llame a un hombre que ciertamente ha estado predicando de Cristo entre los judíos. Pero es un hombre judío. Pedro es un judío que está predicando a los judíos, y Cornelio es un gentil creyente que se encuentra en medio de esta ciudad de Jope, y se encuentra allí orando a Dios para que Dios haga la obra en su vida. Y así es que comienza nuestro texto. Nos encontraremos, hermanos, que tres cosas nos muestra nuestro texto de una manera clara. La primera que nuestro texto nos enseña es sobre la revelación de Dios dada a Pedro. Lo segundo es el reto y las palabras de Dios dadas a Pedro. Y lo tercero que el texto nos muestra es la reacción y la explicación de lo que Dios ha dicho a Pedro. Veamos primeramente lo que el texto comienza diciendo. Nos dice: al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, se refiere a los siervos de Cornelio, y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a orar a la azotea. Ustedes imagínense por un momento un desierto. La hora sexta son las 12 del día, la mitad del día, no son las 6 de la mañana. El horario entre los judíos comienza a las 6 de la mañana. Las 6 de la mañana es la hora primera, es la hora primera, y la sexta hora son las 12 del día. Así que él se encuentra a las 12 del día hambriento, debajo de un gran calor, y le sobreviene un éxtasis. Esta es la palabra magnífica. No podría utilizarse una mejor palabra que esa palabra éxtasis, porque eso es una visión. Una visión es una especie de éxtasis en la cual la persona que la está recibiendo no puede discernir entre la realidad y entre la ficción. Él no puede discernir entre lo que se encuentra aquí en el ahora, en lo que es palpable y lo que no es palpable. Eso es una visión. Pero una visión es exactamente lo que presenta Dios para presentar una incógnita grandísima a Pedro.
He titulado, hermanos, este sermón, la parábola de la comida inmunda. La parábola de la comida inmunda. Y es porque esta visión en sí mismo es parabólica. A pesar de que el género literario es un género literario apocalíptico o profético, lo que está intentando hacer es enseñar algo a través de eso, y esto lo convierte en una parábola. Es una visión parabólica, porque intenta enseñar a Pedro una realidad presente, no es de mucho tiempo, no está hablando de profecías futuras, está hablando de corto tiempo en el cual él tendrá que aprender lo que esta visión significa. Esta palabra éxtasis representa abiertamente la dificultad de Pedro para discernir entre lo que es real y lo que no, y lo que él está viendo es algo de bastante ficción. Un lienzo desciende del cielo amarrado por las 4 puntas. Y después en el lienzo hay toda clase de animales. Sería muy difícil para Pedro, evidentemente, al frente de estar delante de estos animales, desconocer qué tipo de animales eran. Si usted alguna vez ha leído Levítico, se dará cuenta que Dios ha dado una lista de animales, entre los cuales se encontraban animales puros e impuros, y particularmente entre estos animales que se encuentran aquí hay animales puros y animales impuros. Dios está mandando a Pedro, que tiene una visión judía de las cosas, a que coma de estos animales. Él está describiendo la visión cuando él la encuentra aquí. Y Lucas, como es bien sabido que escribió Hechos, ¿cierto? Usted sabe, Lucas escribió tanto el libro de Lucas como Hechos, y ambos eran un solo libro que luego fue dividido por cuestiones homiléticas para que pudiésemos nosotros entender mejor los evangelios y esta descripción histórica que él está haciendo en Hechos. Pero Lucas da una descripción detallada de las cosas. Él no es un hombre que desconozca todos estos ritos de los judíos, sino que él conoce abiertamente todo lo que los judíos tienen en su cosmovisión religiosa. Así que aquí está Pedro enfrente de esto, y esta es su expresión: Señor, nunca he comido cosa igual a esa. Hay una cosmovisión en la mente de Pedro. Pedro es un judío que está acostumbrado a llevar ritos judíos, y acostumbrado a esto se ha convertido en presa de este tipo de ritos, y todavía no hay el suficiente entendimiento en Pedro para discernir entre lo que ya pasó y lo que aún permanece. Esto hace parte de lo que ya pasó, pero Pedro no ha entendido todavía que el ritual judío ha quedado atrás y que ha venido ahora un nuevo sistema, el cual Dios ha estipulado mediante la gracia. Todavía encontramos nosotros en nuestro propio contexto muchos lugares en los cuales muchos ritos se mantienen. Y todavía en medio de nosotros, como cristianos, tenemos en nuestra cabeza un montón de tradiciones que no necesariamente se han desprendido de un entendimiento bíblico, sino de una aplicación bíblica. Déjenme colocar un ejemplo. El ejemplo de comer dentro del templo. ¿Sí? Hemos recibido una tradición bíblica de muchos años, una tradición de muchos años, y hemos tomado aplicaciones y las hemos convertido en ritos. Hemos sido beneficiarios de misioneros que han venido de Estados Unidos y de la parte tropical de América. Y de ellos hemos recibido enseñanzas como por ejemplo esta, pero nosotros no entendemos con claridad el por qué ellos están enseñando cosas como esta. ¿Ha entrado alguna vez a un templo americano? ¿Se ha dado cuenta de su suntuosidad? Sus alfombras rojas, sus tapetes perfectamente diseñados para el lugar, sus colchoncitos sobre las sillas de madera perfectamente organizados. Bueno, esto definitivamente debería llevar una aplicación en sí mismo. La aplicación en sí mismo es que nadie entra al templo comiendo. ¿La razón cuál es? La razón es que cada una de las estructuras que se encuentran dentro del templo son suficientemente costosas para ser cuidadas legítimamente y con especial cuidado. Pero nosotros no recibimos la aplicación.
sino la tradición. Y hemos llegado a la conclusión entonces, dentro del contexto latinoamericano y particularmente colombiano, que es una especie de pecado entrar comiendo al templo. Convertimos una aplicación en una tradición. Y hemos entonces obtenido una mente religiosa sin darnos cuenta de dónde provino esto. Pedro tiene algo así parecido dentro de su mente. Él está experimentando un asunto muy parecido. Él ha visto los sacrificios que se hacen en el templo durante toda su vida. Él ha encontrado que la tradición les ha prohibido comer cerdo, comer peces sin escamas, comerse un cuadrúpedo, ¿sí? Y mantenerse dentro de la tradición levítica que el Señor ha plasmado. Aún así, Pedro ya había escuchado a Cristo mencionar que no llames inmundo aquello que Dios ha hecho puro. Él ya había escuchado a Cristo decir que no es lo que entra por la boca del hombre lo que contamina al hombre, sino lo que sale del hombre es lo que contamina al hombre. Pero la aplicación todavía no ha sido realizada en su vida porque él todavía continúa pensando que la salvación es exclusiva para los judíos. Así que él continúa llevando esto todavía más allá. Y él va y le menciona a Dios, le dice, Señor, no puede ser. Si tú mandaste el Levítico a que nosotros no comiéramos estos animales, ¿cómo es que nos mandas ahora, me mandas ahora a que yo vaya y mate y coma cualquiera de esos animales? Si Dios de repente se presentara a usted, le mostrara al perrito, su mascota, al frente suyo, y le dijera, mata y come, ¿usted qué haría? Muy seguramente le diría, igual que Pedro, Señor, lleva 5 años conmigo. Es como una persona de la familia. Es un miembro más de la casa. Bueno, Pedro está experimentando una situación muy parecida a esa, en la que él tiene que enfrentarse a la idea de comer lo que él cree que es incomible. Nunca dentro de la vida de Pedro, él ha tenido que comerse un animal de este tipo, porque él se ha mantenido puro, puesto que la enseñanza propia de los judíos es que al comerse cualquiera de estas cosas, nosotros nos hacemos inmundos. Así que él dice, Señor, no, nunca más. Nunca yo he comido tal cosa. Esta palabra es importante también, esta palabra inmundo. Nosotros podríamos traducir mejor esta palabra en nuestro contexto y lenguaje como podrido. ¿Sí? Él ha dicho, ninguna cosa podrida ha entrado jamás a mí. Ninguna cosa en la que yo experimente algún tipo de intoxicación de mi propio cuerpo, yo he comido jamás. Yo, ni tal cosa del hombre en mi plato. ¿Sí? Nunca ha experimentado el tener que comerse un cerdo, nunca se ha comido un conejo, nunca se ha comido un animal de los cuales la Biblia dice que son impuros o inmundos. La razón por la cual esto sucedía tiene un sentido particular y propio. ¿Por qué Dios está mandando hoy a Pedro a que coma algo que él prohibió? ¿Cuál era la razón por la que Dios había mandado a su pueblo a abstenerse de estos alimentos? Bueno, la claridad para este tema radica en el tipo de ley en la cual Dios está mandando que este tipo de cosas no se consuman. A pesar de que ocasionalmente hay una mezcla entre las leyes que Dios mandó en el Antiguo Testamento, esta ley particular era una ley judía civil. Así que civilmente ellos no podían comer de esto, pero Dios no prohibió a las demás naciones que comieran estas cosas. Ellas podían comer. El motivo abierto es que el comer solamente cosas puras mostraría que el pueblo de Dios era un pueblo puro, era un pueblo santo, un pueblo no contaminado. Y en la práctica ellos observarían que no se encontraban contaminados porque ellos no comían las mismas cosas que el resto del mundo. Dios dio una ley sofisticada al pueblo de Israel, una ley que lo mostraba como puro, como separado, como superior. Solamente hace unos 50 años para acá, en el Estado moderno, se vienen hablando de leyes sanitarias y leyes para la naturaleza.
Pero Dios ya estaba dando al pueblo de Israel leyes tan sofisticadas como esas. Aproximadamente 4000 años le tomó al mundo, a la civilización, llegar a la conclusión de que deberían hacerse leyes con respecto a ciertos alimentos y al cuidado de la naturaleza y los animales. Pero Dios ya estaba dándole leyes al pueblo de Israel con respecto a esto. Él estaba haciendo un pueblo sofisticado, separado, pero esta sofisticación no solamente tenía un propósito externo, sino un propósito interno, el propósito de mostrar al pueblo de Israel que deberían mantenerse santos para Dios. El no comer estos alimentos para el israelita era mantenerse puro para el Señor. Y Pedro es una persona que está creciendo en este contexto y deseando hacerse puro para el Señor. Por eso él nunca había comido estas cosas en su vida. Pedro no era un hombre joven, pero nunca había comido estas cosas en su vida. Y Dios ahora está mandando a Pedro a que tome de esto que ellos consideran inmundo y lo coma. Y esto es para Pedro contradecir su esquema religioso, lo que él tiene en su mente, lo que él considera que es la religión y el rito que se debe guardar para Dios es roto a través de este tipo de cosas. En las iglesias de la costa, en la mayoría de todas, todavía se mantiene el hecho de que si tú te comes un trozo de morcilla, entonces estás pecando. Algunas sectas también mantienen este mismo tipo de cosmovisión. Algunas sectas, como los Testigos de Jehová, sostienen esto, incluso llegan más allá a decir que si hay una transfusión de sangre en el cuerpo es contaminarse también con este tipo de prácticas. Bueno, este tipo de visión religiosa es la que Dios está atacando en Pedro, pero él tiene un propósito mayor. El propósito mayor es mostrarle a Pedro que la santificación no se encuentra por lo que se come, sino por el Salvador. Y eso es lo que él nos enseña en nuestro segundo punto. Él dice, entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Y luego dice, volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces. Y aquel lienzo volvió a subir al cielo. Dios está dándole una descripción práctica a Pedro a través de lo que le está mostrando. Es una visión que le enseña a Pedro a mirar las cosas con los ojos de Dios y no a mirarla con los ojos de la religión. Esto es lo que está diciendo la Escritura. Ahora, usted debe entender ciertamente que a su vida nunca le va a pasar exactamente lo mismo. Que usted de repente no entrará en un éxtasis a menos que se drogue y recibirá una especie de declaración especial de Dios, una especie de iluminación o revelación, porque el canon de la Escritura se ha cerrado. Dios ha dado toda la revelación que tenía que dar a través de sus apóstoles y profetas, a través de los profetas del Nuevo Testamento, a través de cada uno de ellos. Él cimentó la iglesia. Mira lo que dice Efesios en el capítulo 2, acompáñame. Efesios en el capítulo 2, en el verso 18. Efesios 2:18 dice, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. La principal piedra del ángulo es Jesucristo y nosotros estamos siendo edificados sobre el fundamento que plasmaron los apóstoles y profetas. Y este es el fundamento que ellos plasmaron. La visión de Pedro es legítima, era un apóstol y tenía una revelación especial de Dios, pero no hay apóstoles hoy y no hay tampoco ningún tipo de revelación de esta manera en nuestro contexto.
De repente tú no te dormirás y Dios te dará palabras que nunca nadie ha comprendido y que nunca se han escrito en la Biblia. Tú tendrás revelación de parte del Señor cuando leas la palabra de Dios. Tú tendrás iluminación de Dios cuando vayas a la Biblia y leas cada una de sus palabras. Y si tú quieres que Dios te hable al oído, entonces lee la palabra de Dios en voz alta y Él te hablará al oído. No hay ninguna revelación extraordinaria, y si hubiera cualquier tipo de revelación superior a esta, entonces deberíamos escribirla nuevamente en la Escritura. Pero Dios ha dejado su palabra completa, y esto lo hizo para que nosotros lo entendamos. Y esto lo hizo también para que los mismos apóstoles lo comprendieran. Pedro está viendo una visión, y esa visión que Pedro está viendo es una visión que cimentará en él el buscar a Dios de una manera diferente, de una manera no religiosa, sino de una manera verdadera. Y ese es nuestro tercer punto, versículo 17. Mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Nota que Pedro se encuentra perplejo, y él se encuentra pues pensando en cuál es el significado que tiene una visión como esta. Él no lo ha entendido aún. El motivo por el que no lo ha entendido aún es porque su mente religiosa se encuentra esquematizada en ciertos parámetros que la tradición le ha entregado, y él no ha visto que la purificación de todas las cosas ya ha sido efectuada. Todas las cosas han sido efectuadas. Vamos un momento hasta el capítulo 11, en el versículo 5, y vamos a ver cómo es que se interpreta la visión. Pedro mismo está interpretando la visión. Él se encuentra explicando esto. Dice: estaba yo en la ciudad de Jope orando, y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las cuatro puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé mis ojos, o en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres, y fieras, y reptiles, y aves del cielo, y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces, y volvió a ser llevado arriba al cielo, y he aquí, luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos, y entraron en casa de un varón aquí, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel, que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. La explicación de la parábola nos deja entrever 2 cosas. Lo primero es que aunque Cornelio era un hombre religioso, y aunque Cornelio era un hombre dadivoso, no había sido salvo. Requería que viniera a él la correcta enseñanza de la palabra de Dios para que la salvación a él se hiciera efectiva. El texto nos está mostrando que hay un significado particular en la visión, y el significado particular de la visión no es otro que entender que de los 2 pueblos Dios ha hecho uno solo. ¿Recuerdan a Pablo junto a Pedro? Reprendiendo Pablo a Pedro y diciéndole: Pedro, ¿por qué tú haces así como hacen los otros? ¿Por qué tú te estás separando de los gentiles como si ellos no fueran también salvos? Bueno, este hombre, Cornelio, era un hombre gentil, y la cosmovisión de Pedro es que la salvación había venido únicamente a los judíos, y él estaba entendiendo claramente que la salvación no era solamente para los judíos, sino también para los gentiles. La conclusión de Pedro es: de manera que sobre los gentiles también ha dado Dios el arrepentimiento. Mediante esta visión,
él concluye abiertamente entonces que la salvación no es exclusiva de un solo pueblo, sino que Dios había limpiado también a los gentiles mediante la misma salvación, mediante la misma palabra que traería a la salvación. La imagen entonces de los animales impuros era una muestra de que el pueblo de Dios, Israel, estaba separado de los demás. La imagen ahora de matar a los animales impuros y comerlos es la aclaración de que Dios había ahora purificado a ambos pueblos. De los dos había hecho uno solo. Entonces, los animales impuros solamente eran un tipo que intentaba mostrar que la purificación se extendería no solamente a unos, sino a todos. Por eso hoy mismo no tenemos ningún animal que sea impuro. Cómase su lomo con tranquilidad. No hay ningún animal que sea impuro. Dios ha purificado a todos mediante un mismo sacrificio, y esto habla particularmente de los animales impuros y de los puros, del pueblo de Israel y del pueblo gentil. Dios a ambos los ha hecho un pueblo purificado a través de Jesucristo. Si bien, hermanos, esta es la claridad con respecto al texto, el texto también nos muestra algunos particulares. Y déjenme, por favor, llevarlos a aplicación a sus vidas. El primero de todos que tenemos que anunciar es aquel postulado que habla de la forma en la que Dios trae iluminación a nuestra vida. Nota que yo no he utilizado el término revelación, sino el término iluminación. Porque esta es la revelación y el entendimiento de esta es la iluminación. Nosotros ya no tenemos más revelación hoy. Dios no está revelando absolutamente nada más. Él ya cerró el canon. Pero lo que sí está haciendo es que Él está iluminando lo que ya reveló para que nosotros podamos entenderlo y aplicarlo a nuestra vida. Esta forma de revelación que Él está mostrando, además tiene unos aditivos, y es la forma en la que el Espíritu está trabajando hoy en nosotros. Puede que estén sucediendo cosas en nuestra vida que nosotros no entendemos. Pedro no entendía la visión. Pero lo que Dios permite que nosotros vivamos nos trae claridad sobre por qué Dios está haciendo las cosas. Esto es lo que sucede con Pedro. Él no entiende la visión hasta acá, pero cuando llegan los hombres a tocar a su puerta, él va con ellos y él ve descender al Espíritu sobre Cornelio y su casa. Entonces él dice, de manera que Dios ha traído salvación también a ellos. ¿Por qué? Porque él los consideraba impuros y consideraba que la salvación solamente vendría a los judíos. Pero en nuestra vida vemos esto todo el tiempo, hermanos. Todo el tiempo lo vemos. Vemos a Dios actuando de formas difíciles de entender en nosotros. Dios, ¿por qué a mí me está pasando esto? Ni que yo haya matado a un cura. ¿Por qué a mí me pasa esta otra situación? ¿Por qué esta otra situación me está pasando a mí? Y tú no lo entiendes, pero después, cuando Dios aplica estas cosas a tu vida, tú dices, Señor, ahora lo comprendo. Ahora sé por qué me estabas tratando de esa manera. Ahora sé lo que tú querías sacar de mí. Ahora sé lo que tú querías llevarme a entender. Esto nos muestra, hermanos, que el carácter de Dios es un carácter incomprensible. Él es el Dios incomprensible y su carácter es también el carácter del Dios que planea. No solamente las cosas las hace porque sí, Él tiene un trato y un plan particular con cada una de las cosas que hace en nuestra vida. Que hoy no lo entendamos no significa que no está siendo parte del propósito mismo de Dios. Entiéndelo. Pedro no sabía lo que significaba, pero Dios le llevó a entender. Pedro, tú necesitas quitar la mente religiosa de ti y empezar a entender que la salvación no es por el rito, sino que la salvación es por Cristo Jesús. Amén. Así que Dios está aclarándole esto a Pedro, pero no solamente lo deja ahí. El texto nos da más aplicaciones que nosotros debemos tomar también en cuenta. Esta es la siguiente. Hermano, nunca pienses que cualquier tipo de manifestación sobrenatural es más valiosa que la palabra misma de Dios.
Mientras tú te acuestas en las noches suplicándole, Señor, por favor, que esta noche yo pueda verte, que tú me digas algo, Él te está diciendo, mira, al ladito, en tu mesita de noche, ahí está, todo lo que yo tengo para decirte, está ahí al lado, ¿sí? Mientras tú dices, wow, es que, y tú escuchas hoy en día a los predicadores hacer esto, yo tuve una visión y Dios me dijo esto y esto otro, ¿sí? Y entonces ellos descargan en la visión la autoridad que solamente tiene la palabra de Dios. Y hemos visto predicadores muy famosos cometer serios errores con respecto a esto. Y la gente no creyente burlarse del cristianismo a causa de cosas como estas. Ana Maldonado hace unos años profetizó quién sería el presidente de su nación. Y cuando fueron las votaciones no tuvo ni el 3% de los votos. Grandes hombres han caído en esto. Solamente hace algunos años, aquí en Bogotá, un famoso pastor predijo que en una visión había visto que Bogotá tendría un terremoto que empezaría en el centro de la ciudad y que acabaría con la mitad de la ciudad. Dio fecha y dio día y nada de esto sucedió. Hay algo serio en nosotros tomar este tipo de manifestaciones como si fueran la palabra de Dios. Dios ya ha dado su revelación. Dios ha dicho que el mundo acabará, pero no ha dicho cuándo. Dios ya ha dicho que vendrían guerras, que vendrían terremotos, que vendrían cosas, pero no ha dicho cuáles serían. Y hemos visto esto, lo hemos experimentado desde siempre. El punto radica en que el canon de la escritura ya está cerrado. Tú no tienes la autoridad de un profeta, tú no tienes la autoridad de un apóstol. El apóstol y el profeta estaba dado para colocar los cimientos. Pero como Pablo dice, ustedes miren cómo sobreedifican. Estamos sobreedificando sobre esos cimientos, pero ya están echados. Ya no hay nuevas revelaciones, ya no hay sueños que nos aclaren la mente. Lo que nos aclarará la mente es la oración y la lectura de la palabra de Dios, no otra cosa. Ahora, aparte de esto, hay otra gran aplicación en el texto, y es la aplicación a despojarnos de nuestra mente religiosa. Hermanos, yo tengo algunos años de ser cristiano y otros tienen más años que yo de ser cristiano. Algunos tienen 40 y 50 años y algunos toda la vida han sido cristianos, y en ese proceso han adquirido una gran cantidad de tradiciones que no son directamente la palabra de Dios. Buenas aplicaciones las han convertido en doctrinas. La aplicación de no entrar comiendo a la iglesia porque hay tapetes costosos, porque es buena aplicación. El problema es cuando la convertimos en doctrina y pensamos que este templo terrenal es igual que el templo del Antiguo Testamento. El problema está cuando tú te ofendes por algo como eso. Tú tienes una mente religiosa allí y debes despojarte de eso y entender que el templo era un tipo de ti, de tu cuerpo, que hoy es templo del Espíritu Santo. Si tú no quieres entrar comiendo al templo, no te comas nada, porque el templo está aquí dentro de ti. Hay una gran cantidad, hermanos, de tradiciones que nosotros solemos convertir en doctrina, y el texto nos está aclarando la peligrosidad de nosotros convertir las tradiciones en doctrina. El problema es este: no, Señor, yo nunca he comido eso. El problema es que tú prefieres contradecir a Dios a hacer lo que Él te manda porque tienes un esquema en tu mente que crees que es virtuoso. Hay muchas cosas en nuestro contexto que nosotros hemos obtenido no directamente de la palabra de Dios, sino de buenas aplicaciones, y nosotros las hemos convertido en doctrinas. Nosotros necesitamos tomar la palabra de Dios, volver a la palabra de Dios, mirar en la palabra de Dios, y de acuerdo a la palabra de Dios, nosotros discernir entre lo que Dios ha mandado y entre lo que nosotros hemos creado. Muchas hemos creado. Voy a mencionarte algunas solamente por no ser escandaloso. Por ejemplo, decláralo. Tú tienes que declararlo para poder tenerlo. Si tú no lo declaras, entonces, ¿y acaso es que yo soy Dios?
¿Soy yo el Señor para decir, Señor, dame un carro? Y ahí tenerlo enfrente. El único que tiene el poder para crear eso es el Señor. Él por su palabra sí ha creado todo. Él ha dicho, hágase la luz, y la luz se hizo. Él ha dicho, sepárese las aguas de las aguas, y las aguas se separaron. Él ha dicho, produzca el mar seres vivientes, y produjo. Pero tú no, tú eres una criatura producida por Él. Por ejemplo, la idea de no mencionar algunas cosas porque crean realidades en nosotros, como por ejemplo, no, eso ni lo mencione, toco madera, ¿sí? ¿Lo has visto? Toco madera, no, toco madera. ¿Qué es eso? ¿De dónde sacaron eso? Porque no ha sido de la palabra de Dios. Una gran cantidad de cosas como esas nosotros hemos visto en nuestro contexto, en nuestra vida. El tomar este tipo de ideas en nuestra mente que no provienen de la Escritura hace que nuestra capacidad de ser racionales, de poder nosotros pasar las cosas por el filtro de nuestra mente, sea algo que sea secundario. Hay algo que produce, hermanos, eso, pero en definitiva no es una persona más inteligente. Eso no produce, no es gente más inteligente. Y tampoco produce gente que va a la Escritura para discernir cada una de las verdades. Eso no es lo que produce. Lo que produce son personas que empiezan a creer cosas que la palabra de Dios no enseña. No enseña. Hay otras más serias, como por ejemplo la oración de fe. La idea de que porque la persona que está enfrente de ti repita contigo esta oración, por eso ya es creyente. ¿Dónde ves tú eso en la Escritura? ¿Dónde encuentras tú a Cristo diciéndole al joven rico, pero sabes que repite conmigo esto? Cristo le dice, no. Es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de los cielos. Él no le dice, repite conmigo esto. La fe es algo que se produce en el corazón porque Dios lo da como un don, de adentro hacia afuera. Y eso es lo que produce cada uno de nuestros actos. Y creemos en el Dios de la palabra, no en otras cosas. Pero hay más aplicaciones que este texto nos deja ver. Hay una gran aplicación en medio de esto, y es que el único que puede afirmar la salvación en el corazón de una persona es el Espíritu. Y hay una aplicación grandísima que se nos deja ver en el texto, y es que el Espíritu es una persona. Él tiene la capacidad para poder dar órdenes, Él habla, Él siente, Él actúa. El texto nos dice, mientras esto pasaba, le dijo el Espíritu. Y cuando Pedro nuevamente está acordándose de eso, dice, y el Espíritu me dijo, ve con ellos. El Espíritu no es una fuerza inanimada, no es un sentimiento que está girando en el aire, no es el que viene con la música suave cuando está tocando el piano, no es el que se produce en medio de un auditorio oscuro en donde hay luces solamente en el grupo de alabanza. No, el Espíritu es aquel que es una persona que está actuando y viviendo en cada uno de los corazones que han recibido a Cristo como Señor y Salvador. Pedro está afirmando que el acto de salir de una tradición religiosa y llegar a los pies del Señor de una manera genuina solamente puede pasar a través del Espíritu Santo. El Espíritu entonces no es el que me ha puesto a llorar por la canción. El Espíritu es el que me ha hecho sentir que merezco el infierno a causa de mi pecado. A veces, hermanos, nosotros confundimos al Espíritu con nuestro corazón emocional, ¿cierto? Y escuchamos cristianos en todo lado diciendo, uy, hoy sentí el Espíritu de una manera, porque todas las canciones que tocaron eran canciones románticas que te llevaban a ti a pensar en eso. Y entonces dicen, hoy sentí el Espíritu, y después cuando llegan a la esquina, entonces dicen, ahí va esa hermana que no me gusta ni voltear la mirada. Y nosotros nos preguntamos, el desconocimiento grandísimo del Espíritu Santo en nuestro tiempo lo hemos convertido en una emoción y no vemos que es una persona que actúa y que vive dentro de nosotros y que nos da la capacidad para actuar como verdaderos creyentes, personas que verdaderamente vivimos en un mundo
que glorifica al Señor. A pesar de que hay otras aplicaciones, hermanos, voy a terminar solamente con esto. Querido amigo, que has venido a nosotros con una mente religiosa, déjame decirte esto: la gran cantidad de sacrificios que tú hagas no te va a ser acepto delante de Dios. Puedes rezar la cantidad de veces que quieras, puedes pagar las promesas que te parezcan, puedes darle la cantidad de veces que quieras a los pobres comida como Cornelio, pero eso no te va a hacer salvo. Lo único que te va a hacer salvo es el mensaje de la cruz, el cual Pedro fue y predicó a Cornelio para que él fuera salvo. Tú no te vas a salvar porque no digas vulgaridades, porque vayas a la iglesia cada domingo, porque esto, la única manera en la que tú serás salvo es cuando tú coloques tu confianza en la cruz y vayas buscando al Dios de la Escritura para creer en Él como Él se ha plasmado en ella. Ven al Señor. No hay otra forma, no hay otra salida. No busques estrategias, pensamientos, no busques revelaciones. Busca al Señor de la Escritura y verás cómo el Señor de la Escritura te confirma que eres parte del reino cuando has creído en Él. Amén. Y a ti, querido hermano, que estás entre nosotros, no importa el tiempo que llevas con nosotros, tú requieres volver todos los días a la Escritura, reformanda sempre reformanda. Tú requieres volver a reformar tu mente todo el tiempo y sacar de tu mente todas aquellas cosas que han venido a ti de una manera religiosa sin que la palabra misma lo mande. Tú necesitas eliminar de ti estas cosas que se convierten en tropiezos para ir a predicar a otros, en vez de convertirse en aliciente, en pasión para ir y alcanzar a otros. Pedro había convertido su religión en un problema que le llevaba a querer alcanzar solamente a los judíos. Y Dios está condescendiendo misericordiosamente para decirle que no es como Él piensa, sino como Él lo ha dicho. Tú necesitas volver a extirpar de tu mente cada una de estas cosas que se convirtieron en tradición a través de los años y que no vienen propiamente de la Escritura. Tú necesitas aprender a declarar que eres un soberano pecador, que necesitas de Cristo. Tú necesitas volver a decir que lo único que puede salvarte es el Señor. Tú necesitas volver al contentamiento cristiano que te ayuda a pensar que lo que Dios te ha dado es más que suficiente. Tú necesitas volver a repetir: si el Señor quiere, haré esto, y si el Señor quiere, haré aquello. Volver nuevamente a la Escritura y al Dios de la Escritura. Tú necesitas descargar tu corazón en un corazón que busque al Señor genuinamente de acuerdo a su palabra, que vaya legítimamente a Él, que lo conozca a través de la palabra. Tú necesitas tener una mente menos fantasiosa. Necesitas querer soñar menos y tener menos visiones y querer aprender más de Dios a través de la palabra que era escrito. Tú requieres nuevamente volver al Dios de la Escritura y dejar el Dios de tu mente. Vamos, hermanos, a orar. Padre y Señor de gloria, gracias te damos por esta palabra y también por esta parábola de la comida inmunda, Señor, porque tú has hecho todas las cosas limpias. Gracias por dejarnos, Señor, regresar a ti con convicciones, por dejarnos regresar a ti con seguridades, por dejarnos ver que no es el Dios que hemos creado en nuestra mente, sino el Dios que se ha revelado en la Escritura. Padre, ayúdanos nuevamente, Dios, a volver a glorificar tu nombre como la iglesia primitiva. Ayúdanos nuevamente a creer que eres real, que eres menos fantasía y más real, que estás involucrado en todas las cosas, en tu iglesia, en todos los planes de tu iglesia, que tú te encuentras involucrado en nuestra vida, haciéndonos entender las cosas que no entendemos, que a pesar de los conflictos y problemas de hoy, tú tienes un propósito con ellos, porque buenos son tus propósitos para con tus hijos. Padre, ayúdanos a entender que no somos bastardos, que el castigo no viene porque sí, que tú nos estás disciplinando para formar en nosotros el carácter de Cristo. Gracias por hacernos participantes de sus padecimientos y por dejarnos glorificar tu vida, Señor, por glorificar tu ser, por glorificar tus personas, por glorificar
lo que has hecho en nosotros, Señor, como nuestro Dios, nosotros como tus hijos. Dios de gloria, esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.